Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más grandiosas, épicas y, para ser sinceros, bastante desgarradoras de la historia universal. Vamos a recorrer la vida de una figura monumental, Simón Bolívar. Y ojo, porque esta no es solo la típica clase de historia llena de batallas y fechas aburridas. O sea, es la crónica de un sueño gigantesco por la libertad. Una historia llena de logros que literalmente desafiaron toda lógica y, lamentablemente, de traiciones que rompen el corazón. Así que pónganse cómodos y preparémonos para el viaje del hombre que, contra todo pronóstico, decidió enfrentar a un imperio. A ver, entremos en materia. He arado en el mar. Imagínense esto por un segundo. Dedicar cada respiro, cada gota de energía de su vida a liberar a todo un continente. Liderar ejércitos enteros a través de geografías que parecen imposibles y, al final de sus días, sentir que todo ese esfuerzo masivo fue tan inútil como intentar dejar una marca en el agua del océano. Una locura, ¿no? Entonces, ¿por qué el mismísimo hombre que liberó América sintió que había fracasado al final de su vida? Bueno, para entender este tremendo misterio, tenemos que retroceder hasta el principio. Sección 1. La oscuridad del imperio. El dominio español en el siglo XIX. Para ubicarnos un poco, a comienzos del siglo XIX, una región gigantesca de Sudamérica vivía bajo la sombra absoluta del imperio español. Y no estamos hablando de una administración lejana y tranquila, para nada. La gente sufría una desigualdad profundísima, una explotación económica brutal, y encima tenían que aguantar la imposición de autoridades extranjeras a las que, francamente, las necesidades locales no les importaban en lo más mínimo. Y fueron exactamente estas condiciones tan implacables las que terminaron encendiendo esa chispa, esa necesidad inevitable de buscar la libertad en todo un continente. Y aquí hay un contraste que es súper interesante. Simón Bolívar nació en Caracas en 1783, en una familia sumamente acomodada. O sea, el tipo tenía el privilegio y la riqueza de su lado. Su vida estaba completamente resuelta, pero al mismo tiempo veía la severa desigualdad que aplastaba a su pueblo. Y este es el punto clave. Desde muy joven, Bolívar entendió que tener los bolsillos llenos no significaba absolutamente nada si la gente a su alrededor seguía viviendo encadenada. Su empatía pesó muchísimo más que su cuenta bancaria. Sección 2. El juramento de Roma. El nacimiento de un propósito. Con todos los recursos a su disposición, un joven Bolívar se fue a viajar por Europa. Y claro, ahí absorbió de primera mano todas esas ideas que estaban explotando después de la Revolución Francesa. Conceptos súper radicales para la época sobre libertad, igualdad y soberanía popular. Todo ese fuego interno culminó en un momento súper dramático y definitorio: el juramento del Monte Sacro. Ahí, en Roma, Bolívar no solo filosofó sobre la libertad, sino que prometió solemnemente no darle descanso ni a su brazo ni a su alma hasta liberar a América. Es, literalmente, la decisión inquebrantable de un solo hombre diciendo: voy a acabar con un imperio. Sección 3. Cruzando los Andes. La lucha heroica. Porque, seamos honestos, declarar la guerra a un imperio inmenso y ganarla son dos cosas muy distintas. Los primeros años de la independencia fueron durísimos, una realidad brutal plagada de derrotas devastadoras, traiciones por todos lados y un hambre que no podemos ni imaginar. Pero la reacción de Bolívar fue tener una voluntad de hierro. Recorrió montañas y selvas que no perdonan a nadie, armó ejércitos sacando recursos prácticamente de la nada y logró lo que parecía imposible: levantar la esperanza de pueblos enteros que ya se habían resignado a no poder vencer a la potencia mundial de esa época. Lo que nos lleva directo a la impensable hazaña de 1819. A Bolívar se le ocurre la brillante idea de liderar a un ejército que estaba exhausto, hambriento y congelado justo a través de la imponente cordillera de los Andes. Y para poner esto en perspectiva, cruzaron cumbres heladas a altitudes tan extremas que, hoy en día, hasta los helicópteros modernos tienen problemas para volar por ahí con seguridad. ¿Todo esto para qué? Para caerles por sorpresa a las fuerzas españolas en Nueva Granada. Fue una jugada maestra, un movimiento de pura genialidad estratégica. Y vaya que funcionó. Ese movimiento desató una reacción en cadena espectacular, como un efecto dominó a nivel continental. 1819, la histórica victoria en Boyacá que le abre las puertas a Colombia. 1821, Carabobo. 1822, Pichincha.
Y finalmente, en 1824, los golpes de gracia en Junín y Ayacucho. Fue una secuencia rapidísima, vertiginosa e imparable de victorias que sistemáticamente fueron desmantelando todo el control español a lo largo y ancho de Sudamérica. Pero detengámonos un segundito en el 24 de mayo de 1822, la Batalla de Pichincha. Esta fue liderada de forma brillante por Antonio José de Sucre, que era uno de los aliados más cercanos y leales de Bolívar. Y es importante mencionarlo porque esta victoria no solo aseguró la libertad de Quito, sino que nos demuestra cómo este gran sueño bolivariano avanzaba no por el esfuerzo de un solo hombre, sino gracias a un talento y un esfuerzo verdaderamente colectivo a través de la inmensidad de los Andes. Sección 4. El sueño fracturado, la Gran Colombia y sus divisiones. Ahora bien, expulsar a los españoles, esa era apenas la fase 1 del plan. Bolívar no quería solo ganar batallas y ya. Su visión definitiva era la Gran Colombia. Este era un proyecto político gigantesco, grandioso y, viéndolo en retrospectiva, bastante utópico, para tener un continente latinoamericano totalmente unido. La idea central era que estas nuevas naciones caminaran juntas, hombro a hombro, haciéndose fuertes para evitar divisiones internas y asegurarse de que ningún poder extranjero volviera a someterlas jamás. Pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas. La realidad política terminó siendo mucho más tóxica que cualquier campo de batalla. Empezaron a surgir disputas internas, intereses regionales supermarcados y las ambiciones personales de los caudillos locales. Dinámicas de poder que, si somos sinceros, seguimos viendo en la política de hoy en día. Y así, poco a poco y sin que hiciera falta disparar ni un solo cañón español adicional, este sueño masivo de unidad empezó a romperse desde adentro. Las tierras que tanto costó liberar comenzaron a dividirse. Y esto nos trae al trágico año de 1830. En Santa Marta, Colombia, tenemos a un Simón Bolívar completamente enfermo, exhausto y sobre todo con el corazón roto, llegando al final de sus días. Es precisamente aquí donde esa famosa frase del principio cobra todo su doloroso sentido. He arado en el mar. Bolívar muere sintiéndose traicionado por las mismísimas fuerzas políticas que él había ayudado a liberar, viendo impotente cómo la anhelada unidad del continente se desmoronaba en pedazos. Sección 5. Un legado inmortal. El libertador de América. A pesar de todo ese inmenso dolor en sus últimos años, el tiempo y la historia terminaron dándole la razón y demostraron que su monumental esfuerzo, de hecho, no se perdió en el mar para nada. Hoy en día es recordado a nivel mundial con el título más noble posible, el Libertador. Su nombre está literalmente grabado en el ADN de naciones enteras, en miles de ciudades y plazas, manteniéndose vivo como el símbolo definitivo de soberanía, de justicia y de resistencia implacable ante cualquier forma de dominación. Si hay un mensaje clave, algo que realmente debemos llevarnos de toda esta inmensa historia, es que la libertad jamás, pero jamás, es un regalo que los imperios te dan de buena voluntad. Es algo que se tiene que conquistar. Y en América se conquistó con sangre, con un sacrificio que hoy nos cuesta dimensionar y con una valentía férrea de miles de hombres y mujeres que decidieron que ya era hora de romper las cadenas del colonialismo. Y Bolívar brilla ahí, en la historia, como la figura central de todo ese sacrificio. Para dejarlos pensando, y viendo cómo se llegó a fracturar ese gran sueño de Bolívar de unificar el continente, además de entender el altísimo costo que tuvo la independencia, vale la pena preguntarnos, ¿es la verdadera libertad un destino final, un lugar al que simplemente llegamos y ya? ¿O se trata de una lucha constante por la soberanía y la unidad que cada nueva generación tiene la enorme responsabilidad de heredar y proteger? Una reflexión bastante profunda para mantener nuestra historia más viva que nunca. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hechos Ecuador. Hechos Ecuador. La verdad al frente, la noticia vive en la voz de su gente, con fuerza y valor, sin miedo ni censura, informamos con verdad, por un país con justicia. Hechos Ecuador. Noticias de verdad,
canal de quienes creen en un país más justo.